Soy Jesús López Ornelas, soy licenciado en Derecho. Me dedico a litigio. Bien, es cierto que la Ley Federal del Trabajo establece los máximos de días y horas que un trabajador debe de elaborar. Cuando estos se exceden, hay una figura en la ley que se denomina tiempo extraordinario. Entonces, cuando un trabajador se excede en el número de horas o de días que la ley establece como máximos, el patrón está obligado a pagarle un tiempo extraordinario y tomarle parecer al trabajador si él desea hacerlo, porque no está obligado al trabajador. No está obligado a trabajar en tiempo extra si él no quiere. Puede pasar que... En las que deben de elaborar los trabajadores, esos son en cuanto a las generales. Y entonces entra y establece los máximos legales. Máximos legales que tienen que ver con la jornada de trabajo. A lo que tú te refieres se le denomina jornada de trabajo. Y la ley señala que la jornada de trabajo máxima en México es cuando se trata de una jornada diurna. La jornada diurna son 8 horas. Lo que pasa es que en el caso de los trabajadores, aquí en la frontera eso es muy común. Luego en la frontera, tú te tienes que regir con las disposiciones de aquí de México de entrada, como trabajador. Pero si el patrón, por la naturaleza del trabajo, te envía a realizar tu actividad en un país extranjero, quien tiene que hacer todos los arreglos es el patrón. Todos los arreglos, todo lo que tiene que ver con las normas y las leyes del país extranjero, eso lo tiene que arreglar el patrón. Porque se supone que tú, para poder realizar, prestar cualquier actividad de trabajo en un país extranjero, tendrías que tener un permiso especial. Entonces, me imagino que los patrones ahí lo que han hecho son ciertos arreglos con las empresas para para cubrirte. Porque me imagino que tú tienes visa. Sí. Y si te llegara un inspector de inmigración, y ve que estás prestando algún servicio allá en Estados Unidos, te diría, tú estás trabajando y la visa que tú tienes es para turista. Tú no tienes un permiso para trabajar. Porque me han dado como una carta cruce y de hecho cuando cruzo pues yo digo que voy a realizar esa actividad, que voy a realizar mercancía y no me dicen nada. Ah, sí, pero porque vas a eso exclusivamente. Sí. Y que tiene que ver con las actividades que tiene pactadas la empresa para la que tú trabajas allá en Estados Unidos. Pero que deben de ser limitadas exclusivamente a la autorización que me imagino que ellos tienen. Y cuando te pregunten para qué, no, pues es que yo laboro, mi patrón está en México, la empresa para la que yo laboro está en México, allá me pagan, y yo nada más vengo exclusivamente a realizar ciertas actividades. Por eso es que te dicen que no puedes excederte, ¿no? Que no puedes hacer X y X cosas, es por lo mismo. Bueno, eso sería todo de mi parte, muchas gracias. Esa es la parte laboral. Por ejemplo, hablando de un accidente laboral, sí. Si la empresa, en lugar de hacer el protocolo de que la persona acuda al IMSS, y la empresa lleva a la persona a un particular, ahí se está incumpliendo en algún punto. Sí, porque tanto la Ley Federal de Trabajo como la Ley del Seguro Social le establece cuál es la normatividad, el protocolo que se tiene que cubrir. Es cierto que a lo mejor por la naturaleza del riesgo de trabajo, del evento que suceda, que a veces dice, bueno, pues ya que lo lleva el Seguro Social, entonces lo llevo para los primeros auxilios a lo mejor en un hospital. Pero posteriormente tienen que informar al instituto para que tome nota de ello. Pero como eso le trae un perjuicio económico al patrón, el patrón no lo hace. Entonces a veces lo que sucede es que hasta le pagan la incapacidad y le dice, sí, ve al seguro, pero no digas que sucedió esto dentro de la empresa. Y que te caíste, que tuviste un accidente por ahí cualquier otro día. Sí, perjudica más a la empresa, ¿no? Perjudica a la empresa. Entonces, en principio... Pero también al trabajador, porque luego, después del accidente, viene una secuela regularmente. Entonces, si bien es cierto que sí lo atienden en el evento en su primera parte, lo que no están considerando luego que regularmente los riesgos de trabajo traen como consecuencia una secuela. Y esa secuela se traduce en una incapacidad parcial, la cual el seguro no le cubre al trabajador. Y obviamente el patrón tampoco. Y cuando el trabajador reclama, casi ya no lo sabemos los abogados lo que va a pasar. Lo van a despedir. ¿Y quién le cubre esa incapacidad, esa secuela que ya va a traer de por vida? Nadie. Ya no se le cubre. Bueno, ya brincando un poquito.
Ahora sí que, como comentaba aquí compañera, en base a su tiempo que lleva, ¿cuál es el caso más complicado que le ha tocado llevar? En cuanto a derecho de lo laboral, hablando ahorita sobre el tema de lo laboral. ¿El caso más complicado? Sí, que recuerden. Pues es que no hay ningún caso así como complicado, no. Los asuntos son... Un ejemplo común. El común de los asuntos, yo creo que el más ordinario que existe en las juntas de conciliación y arbitraje son las terminaciones de las relaciones de trabajo. Llámesele renuncia o llámesele despido. Y es una dinámica como perversa la que se da ahí, ¿no? Porque el trabajador se dice despedido y la empresa en automático a través de sus abogados comparece a los tribunales y dice que no, que nunca se le despidió. ¿Por qué? Porque de entrada no se cumple la formalidad. La ley establece que los despidos pueden ser justificados e injustificados. Y regularmente las empresas, la mayoría de las empresas medianas y grandes, tienen un departamento muy específico. No sé si son de ustedes en un futuro van a elaborar, que son los departamentos de recursos humanos. Y los de recursos humanos pues tienen una función muy específica y están dentro de esta dinámica, porque a ellos les corresponde, por indicaciones de la empresa, pues les corresponde, si les pasan una lista y les indican que tienen que prescindir de X número de trabajadores, pues ellos ven la manera de hacerlo. Entonces ahí es donde se inician luego los conflictos. Así como lo resuelven también, ellos internamente les toca ser también los malos de la película, porque mandan llamar al trabajador y lo que ellos intentan es, trabajan para la empresa, trabajan para el patrón, lo que intentan es que la empresa tenga el mínimo del gasto. Y con el trabajador, para que les facilite las cosas, le piden que renuncie. Algunos lo hacen y algunos otros tantos sí, porque los convencen de mil formas. Y el trabajador cuando se da cuenta, resulta que ya firmó la renuncia. Él en su psiquis tiene la idea de que fue despedido. Sin embargo, los documentos dicen otra cosa, porque resulta que firman renuncias. Antes, ¿no? Ajá. Sin ser por ellos mismos aprobados ni siquiera. Y de eso sí he escuchado muchas historias de trabajadores que vienen y... ¿Ellos pueden retener los documentos del trabajador? No deberían. Porque sí he visto que lo hacen. Sí. No deberían, pero pues hay cosas que sí, que simplemente se hacen y que luego a nosotros en los tribunales se nos dificulta acreditarlo porque se convierte en la palabra de uno contra la palabra del otro. Sí. Y ya una vez firmado la persona su renuncia, ya no hay... No, es difícil que podamos nosotros acreditar en un tribunal que la persona se le despidió. ¿Por cómo lo hacemos? Es la palabra de entrada, el trabajador no tiene nada por escrito. Aunque tenga el argumento sólido de que haya sido así, no lo puede comprobar. No. Ya que lo firma, pues ahí está. Y sobre todo que la renuncia, tanto la renuncia como el despido, son actos unilaterales, provienen de una sola fuente. Estamos hablando de un despido cuando es el patrón y que toma la decisión y le informa al empleado, ya no vas a trabajar aquí. Con motivo, sin motivo, porque no, lo puede hacer con motivo, sin motivo, porque hay despidos justificados. Si un trabajador falta más de 3 días en un término de 30, la ley señala de que el patrón lo puede despedir. A esa figura se le llama rescisión. Puede rescindirlo. Lo puede rescindir si el trabajador en el trabajo, por ejemplo, genera mucho conflicto, se pelea con sus compañeros, si llega drogado o se droga dentro de la fuente de trabajo, si no ejecuta su trabajo con la destreza que lo requiere, si pone en riesgo a sus compañeros, con lo que comentaban hace rato, en cuanto a las medidas de seguridad y higiene, porque a veces no únicamente se pone en riesgo él, sino también a sus compañeros. Entonces son diversas los supuestos que maneja la ley. Pero eso es en cuanto al despido, cuando lo hace el patrón. Y por otro lado se encuentra la renuncia, que también es un acto unilateral, pero este es proveniente del trabajador, donde el trabajador le manifiesta al patrón que ya no quiere seguir laborando. Y lo firma,
firma el documento, pues ya con eso. Sí, cuando se finaliza el contrato ahí, ¿verdad? Lo común es que el patrón sí tenga el documento de renuncia, pero si ustedes me preguntan en la experiencia que tengo litigando, que ya son más de 20 años, si en los 20 años yo creo que, no creo, tengo la certeza que solamente en una ocasión a un trabajador, y porque el patrón no estaba muy versado en las leyes de México, le entregó un aviso de despido. Se ganó el asunto así, pero facilito, porque él sí tenía el aviso firmado por el patrón de que lo estaba despidiendo. Ese asunto se ganó rápido, pero en todos los demás se convierte nada más en la palabra del trabajador Un documento firmado contra el documento del patrón, y a veces el patrón pues no tiene el documento, pero niega que lo despidió. Entonces ahí cuando uno diría, ¿y quién tiene la de ganar? Ajá. Sí.